El Ministerio Conéctate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan Daniel 4, Testimonios. Podemos leer este capítulo en el siguiente enlace. https://youtube.b/wy0coxx si igual jlqlj4 cuepujimt. Testimonios. ¡Qué poderosos pueden ser! Cuando escuchamos a las personas decir cómo les funcionó un producto o cómo una dieta les hizo cambiar de una talla a otra, ciertamente quedamos impresionados y convencidos de la calidad del producto. Lo mismo ocurre en los aspectos espirituales. Nuestro testimonio es una de las formas más poderosas de llevar a otros al conocimiento de Dios. Daniel 4 es un testimonio escrito de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el que da detalles de cómo llegó a ser creyente en Dios, el creador del cielo y de la tierra. Este es el último relato de cómo Dios se reveló al rey Nabucodonosor. ¡Y qué relato tan convincente! Destacaremos los aspectos más relevantes del testimonio del rey, así como las lecciones que podemos aprender de su testimonio. Dios sigue revelándose al rey Nabucodonosor. Fase I, tengo un sueño. Dios se revela una vez más al rey Nabucodonosor a través de un sueño. Esta vez, él recuerda el sueño, pero no está seguro de la interpretación. Daniel capítulo 4 versículo 4. Así que llama a sus magos, astrólogos, caldeos y adivinos para que interpreten el sueño. Y aunque el rey les cuenta el sueño, no le dan a conocer su interpretación. Versículos 6 y 7. Esta vez, sin embargo, no dicta un decreto de muerte contra ellos porque sabe que tiene a Daniel, cuyo nombre babilónico es Belsasar, para que le interprete el sueño. Versículo 8. Fase 2, el intérprete. El rey hace una declaración sobre Daniel que vale la pena mencionar. Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto, y su interpretación. Versículo 9. El rey expresó su confianza en Daniel porque sabía que Daniel tenía el espíritu del Dios Santo en él. Esta expresión revela que el rey Nabucodonosor conocía la naturaleza del Dios a quien Daniel debía tal poder y sabiduría. Daniel y sus compañeros habían dado testimonio del Dios al que servían. Este testimonio causó una fuerte impresión en el rey. Su impresión fue tal que esta frase se repite en los versículos 8 y 18. Fase 3, el sueño y su interpretación. Esta fase fue el aspecto más difícil de la comunicación del mensaje de Dios al rey. Leamos el relato del sueño dado por el propio rey y luego leeremos su interpretación escrita por el propio Daniel. Narración del sueño y su interpretación. Daniel 4 versículos 10 a 18, el sueño, y versículos 19 a 27. La interpretación se insertará junto con el sueño. Estas son las visiones de mi cabeza en mi cama. El árbol, Daniel 4 versículos 10 a 12. Yo miraba, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Este árbol crecía y se hacía fuerte. Su altura llegaba hasta el cielo y era visible hasta los confines de toda la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. En él había sustento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo, y en sus ramas habitaban las aves del cielo. Todo mortal tomaba sustento de él. Interpretación, identificación del árbol, Daniel 4 versículos 20 a 22. El árbol que viste. Eres tú mismo, rey, que has crecido y te has hecho fuerte. Tu grandeza ha crecido y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. El vigilante, un santo, Dios, Daniel 4 versículo 13. Estando en mi cama miraba las visiones de mi cabeza, y he aquí que un vigilante, uno santo, descendía del cielo. Él proclamaba con gran voz y decía así. Se da una orden, corta el árbol, Daniel 4 versículos 14 a 16. Derriben el árbol y corten sus ramas. Pero dejen el tronco de sus raíces en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre el pasto del campo. Que él sea mojado con el rocío del cielo y que con los animales tenga su parte entre la hierba de la tierra. Que su corazón de hombre sea cambiado, que se le dé un corazón de animal y pasen sobre él 7 tiempos. Interpretación de Daniel 4 versículos 14 a 17. El Abiwa será como la bestia del campo durante 7 años. Daniel 4 versículos 24 a 26. Esta es, oh rey, la interpretación. Es un decreto del Altísimo que ha caído sobre mi señor el rey. A ti te echarán de entre los hombres, y junto con los animales del campo estará tu morada. Te darán de comer hierba, como a los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo.
7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. El reino será restaurado al rey al final de los 7 años. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo es Señor del reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Recomendación del intérprete al rey, Daniel 4 versículo 27. Por tanto, oh rey, que te sea grato mi consejo, y rompe con tus pecados mediante la práctica de la justicia, y con tus iniquidades mediante obras de misericordia para con los pobres. Tal vez esto resulte en la prolongación de tu tranquilidad. Lecciones a aprender del testimonio del rey Nabucodonosor. Lección número 1. Propósito del sueño, Daniel 4 versículos 17, 25 y 32. La sentencia fue por decreto de los vigilantes, y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que el Altísimo es Señor del reino de los hombres, que lo da a quien quiere y que constituye sobre él al más humilde de los hombres. Compartimos una cita del comentario bíblico adventista del versículo 17. En los asuntos de las naciones Dios está siempre silencioso y pacientemente elaborando los consejos de su propia voluntad. Véase el libro La Educación, p. 169 enlace a continuación. Se ha permitido a toda nación ocupar su lugar en la tierra a fin de ver si cumpliría el propósito del vigilante y santo, Daniel 4, versículo 13. Dios imparte la sabiduría y el poder que mantendrán fuertes a las naciones que permanecen fieles a Él, pero abandona a las que atribuyen su gloria a los logros humanos y actúan independientemente de Él. Los hombres, que se niegan a someterse al gobierno de Dios son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. El conflicto de los siglos, p. 571. Cuando, en lugar de ser protectora de los hombres, una nación se convierte en opresora orgullosa y cruel, su caída es inevitable. La Educación, p. 171. A medida que las naciones, una tras otra, han rechazado los principios de Dios, su gloria se ha desvanecido, su poder ha desaparecido y su lugar ha sido ocupado por otras. La Educación, p. 172. Todos deciden su destino por su propia resolución, y al rechazar los principios de Dios logran su propia ruina. Educación, p. 174. Dios dirige el complicado manejo de los acontecimientos humanos. En medio de la lucha y el tumulto de las naciones, aquel que se sienta por encima de los querubines, todavía dirige los asuntos terrenales. La Educación, p. 161. A veces creemos que somos nosotros quienes elegimos a quienes nos gobiernan. Acabamos de elegir un presidente en nuestro país, y algunos no estuvieron de acuerdo con los resultados. Sin embargo, como dice la cita anterior, Dios sigue guiando los asuntos de la tierra, y Él da el liderazgo de las naciones a quien Él quiere. Lección número 2. El Espíritu del Dios Santo está en ti. Daniel 4 versículos 8, 9 y 18. ¿Pueden las personas que nos rodean ver que el Espíritu Santo está dirigiendo nuestras vidas? ¿Cómo pueden darse cuenta? La forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la forma en que nos manejamos en medio de los desafíos. Todo esto y más revela a los demás que el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas. A veces pensamos que la gente no nos observa, pero sí lo hacen. Tuvimos una vecina que nos dijo que tenía una impresión equivocada de nosotros hasta que empezó a conocernos. Esto nos alertó sobre el hecho de que nuestro testimonio no era claro y que era necesario hacer cambios en nuestro carácter. Ahora que hemos permitido que el Espíritu Santo sea el centro de nuestras vidas, esa misma vecina ha dado su testimonio de cómo cambió su visión de nosotros una vez que empezó a tener una relación más cercana con nosotros. Alabado sea Dios por los cambios. Lección número 3. Dar a Dios la gloria por nuestros logros en la vida. Daniel 4 versículo 30. El mayor error que podemos cometer en la vida es creer que todos nuestros logros se deben únicamente a nuestro esfuerzo. Este fue el error del rey Nabucodonosor. Leemos sobre la caída del rey en el versículo 30. Dijo el rey: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? La historia atestigua la grandeza de Babilonia. Todavía podemos ver los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Leemos una cita del libro Reyes y Profetas, capítulo 42, La verdadera grandeza, pp 380 a 382. Habiendo interpretado fielmente el sueño, Daniel rogó al orgulloso monarca que se arrepintiese y se volviese a Dios, para que haciendo el bien evitase la calamidad que le amenazaba. Suplicó el profeta: por tanto, oh rey, aprueba mi consejo, y redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades con misericordias para con los pobres, que tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad.
Por un tiempo la impresión que habían hecho la amonestación y el consejo del profeta fue profunda en el ánimo de Nabucodonosor, pero el corazón que no ha sido transformado por la gracia de Dios no tarda en perder las impresiones del Espíritu Santo. La complacencia propia y la ambición no habían sido desarraigadas todavía del corazón del rey, y más tarde volvieron a aparecer. A pesar de las instrucciones que le fueron dadas tan misericordiosamente, y a pesar de las advertencias que representaban las cosas que le habían sucedido antes, Nabucodonosor volvió a dejarse dominar por un espíritu de celos contra los reinos que iban a seguir. Su gobierno, que hasta entonces había sido en buena medida justo y misericordioso, se volvió opresivo. Endureciendo su corazón, usó los talentos que Dios le había dado para glorificarse a sí mismo, y para ensalzarse sobre el Dios que le había dado la vida y el poder. El juicio de Dios se demoró durante meses, pero en vez de ser inducido al arrepentimiento por esta paciencia divina, el rey alentó su orgullo hasta perder confianza en la interpretación del sueño, y burlarse de sus temores anteriores. Un año después de haber recibido la advertencia, mientras Nabucodonosor andaba en su palacio y pensaba con orgullo en su poder como gobernante y en sus éxitos como constructor, exclamó: ¿No es esta la gran Babilonia, que yo edifiqué para casa del reino, con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi grandeza? Daniel 4 versículos 29 y 30. Estando aún en los labios del rey la jactanciosa pregunta, una voz del cielo anunció que había llegado el tiempo señalado por Dios para el castigo. En sus oídos cayó la orden de Jehová: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea en el reino de los hombres, y griega a quien él quisiere lo da. Daniel 4 versículos 31 y 32. En un momento le fue quitada la razón que Dios le había dado, el juicio que el rey consideraba perfecto, la sabiduría de la cual se enorgullecía, desaparecieron y se vio que el que antes era gobernante poderoso estaba loco. Su mano ya no podía empuñar el cetro. Los mensajes de advertencia habían sido despreciados, y ahora, despojado del poder que su creador le había dado, y ahuyentado de entre los hombres, Nabucodonosor comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. Durante 7 años, Nabucodonosor fue el asombro de todos sus súbditos. Durante 7 años fue humillado delante de todo el mundo. Al cabo de ese tiempo, la razón le fue devuelta, y mirando con humildad hacia el Dios del cielo, reconoció en su castigo la intervención de la mano divina. En una proclamación pública, confesó su culpa, y la gran misericordia de Dios al devolverle la razón. Testimonio de un rey orgulloso. Dijo: mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano, y le diga: ¿qué haces? Hemos completado la cita de Daniel 4 versículos 36 y 37 para terminar el capítulo. Una mente sana, el mayor regalo de Dios. En el mismo tiempo me fue devuelta la razón, y mi dignidad y mi esplendor volvieron a mí para gloria de mi reino. Mis altos oficiales y mis nobles me buscaron. Yo fui restituido a mi reino y me fue añadida aún mayor grandeza. Ahora, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Nuestro Padre siempre dice: cuando no escuchas, sientes. Creemos que esto es exactamente lo que le ocurrió al rey Nabucodonosor. Finalmente se dio cuenta de que no podía hacer nada sin Dios, Juan capítulo 15 versículo 5. Y lo contrario también es correcto: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, Filipenses capítulo 4 versículo 13. ¿Qué tiene que hacer Dios en nuestras vidas para que reconozcamos que Él es quien provee todo lo que tenemos? Una mente sana es un don precioso de Dios. Sin ella, incluso con un cuerpo sano, no podemos hacer nada. Terminamos nuestra publicación con Mateo capítulo 23 versículo 12. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ha sido una producción del Ministerio Conéctate a Jesús. Recuerda: al que el Señor llama capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén.